Bienvenidos a Aprendemania. En el video tutorial de hoy vamos a comenzar a trabajar con Google Drive, pues realmente con su funcionalidad más potente, la funcionalidad para poder crear archivos, subir archivos a Google Drive, descargarlos, etc. Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ver cómo crear una carpeta. Pues es muy sencillo. Simplemente nos venimos a nuestra aplicación de Google Drive, nos venimos aquí al botón de nuevo y seleccionamos la opción carpeta, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí, vamos a ponerlo en mayúscula, carpeta de prueba. Damos a crear y veis como aquí nos aparece la nueva carpeta que hemos creado. Es así de sencillo. Siguiente elemento, vamos a ver cómo podemos subir archivos o carpetas. Es decir, ahora lo que queremos es desde nuestro dispositivo que tengamos un archivo o varios archivos o una carpeta, cómo podemos subirlo todos estos a Google Drive. Pues bien, vamos a empezar por aquí. En principio, una de las opciones para hacerlo, tenemos varias opciones. Una sería pinchar aquí en el botón de nuevo, elegir subir archivo y aquí seleccionamos el archivo que queremos subir. Por ejemplo, imaginar que quiero subir pues esta imagen de Aprendemania, del logotipo de Aprendemania. Le damos a abrir y aquí veis que cuando ya he terminado de hacer la subida pone el logo de YouTube y ponía este visto en verde. Esto significa que ya he terminado de hacer la subida. Y fijaos que aquí tenemos, ¿de acuerdo? Este logotipo que acabamos de subir. Otra posibilidad para poder cargar un archivo es, fijaos, sin tener la pantalla maximizada, puedo coger y esta imagen, que es una captura de pantalla, por ejemplo, la pincho, la arrastro y la suelto encima de Google Drive. ¿Vale? Y estáis viendo que esta captura de pantalla, que es esta imagen, este archivo se está subiendo. Y ahora veis que ya aparece aquí este archivo. ¿Vale? Entonces, tenemos esas dos formas para hacerlo. O bien darle a botón de subir y seleccionar en nuestro dispositivo el archivo que queremos subir, o directamente minimizar un poquito la pantalla de Google Drive y arrastrar y soltar el archivo que queramos subir. En el caso de que queramos subir una carpeta entera, simplemente es lo mismo, pero yo le doy aquí a subir carpeta y la localizo en mi ordenador, en mi dispositivo local, ¿vale? O también puedo hacer exactamente lo mismo con lo de arrastrar que os he dicho anteriormente, ¿vale? Cogéis la carpeta de vuestro ordenador, de donde se encuentre, la arrastráis y la soltáis encima de la pantalla de Google Drive. Una cosa muy importante, cuidado cuando arrastréis un elemento, no hacerlo encima de una carpeta, es decir, bueno, depende de donde lo queráis colocar. Si lo queremos colocar en la raíz, es decir, lo queremos colocar a esta altura de mi unidad en Google Drive, lo tengo que soltar sobre algún elemento que no haya una carpeta, ¿vale? Sobre alguno de estos archivos, así no hay problema ninguno. Si lo quiero meter dentro de una carpeta, pues evidentemente sí que lo puedo poner encima de la carpeta donde quiera que vaya. Otra cosa muy importante que me permite hacer Google Drive es poder crear nuevos archivos de las herramientas de Google directamente desde esta herramienta de Google Drive. Nos venimos aquí a nuevo y veis que aquí automáticamente puedo crear un documento de Google nuevo, una hoja de cálculo de Google, una presentación, un formulario y muchísimas más aplicaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que yo quiero crear en mi Google Drive un documento de Google, pues automáticamente pincho aquí nuevo, ¿vale? Vamos a poner aquí Google a este documento, vamos a borrarlo y vamos a llamarlo Google Drive. Lo cerramos. Recargamos la página. Y veis que no aparece el documento. ¿Por qué no aparece el documento que acabo de crear? Pues bueno, un motivo puede ser el siguiente, se me ocurre. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a crear el documento en blanco, le ponemos Google, vamos a seleccionar todo, perdonad, ahora, Google Drive, y antes de salir, cuidado, voy a asegurarme de que el icono este que pone guardado en Drive está activado, ¿vale? Entonces yo le pincho aquí, se han guardado todos los cambios. Me temo que anteriormente he cerrado la ventana antes de que se terminara de crear este nuevo documento, ¿vale? Entonces vamos a ver, recargamos la página. Y fijaos, aquí lo tengo, ¿vale? El documento de Google Drive. Vamos a ordenarlo, por ejemplo, por última modificación. Aparece al revés. Vamos a hacer esta última modificación, pero así. Eso es, ¿vale? Y aquí ya veis que tengo lo más reciente. Entonces tengo la carpeta que he creado de prueba y el documento de Google Drive que acabo de crear. Entonces es una utilidad también bastante práctica para poder crear directamente archivos de Google, de las herramientas de Google, directamente desde Google Drive.
Descargar archivos. Pues bueno, esto es muy importante. Ya hemos hecho la opción de desde nuestro dispositivo subir archivos a Google Drive o crear carpetas en Google Drive. Pero ¿cómo hacemos el camino inverso? Es decir, ¿cómo descargo un archivo a mi ordenador? Pues es muy sencillo. Simplemente pinchamos aquí sobre, por ejemplo, este documento de Google, damos al botón derecho y elegimos descargar. Entonces, en ese momento veréis que comienza un proceso de descarga en mi equipo. Una cosa muy importante, aquí veis que ya tengo el archivo que se ha descargado. ¿Estáis viendo? Vamos, voy a abrirlo. Que se está abriendo en formato de Word. Lo ha descargado en formato de Word. Un archivo de Google Drive. De documentos de Google, perdonad. Lo ha descargado en formato de Word. ¿Esto por qué es? Pues porque un archivo de documentos de Google no se puede descargar. No tiene sentido ese archivo dentro de un dispositivo local, de un ordenador. Ese archivo solo se puede abrir desde las herramientas de Google en la nube. Por lo tanto, cuando pedimos descargarlo a mi ordenador, lo que está haciendo es transformarlo pues, en el formato más habitual con el que se suelen trabajar con los documentos, y es en el formato de Word, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que en realidad sí que me ha descargado mi archivo, lo ha descargado bien. Por ejemplo, esta captura de pantalla, ¿vale? Yo le doy aquí a descargar. No sé si estáis viendo aquí en la parte inferior que aparece que me ha descargado el archivo este, ¿vale? Lo voy a mostrar aquí en la carpeta de descargas, ¿vale? Y estáis viendo cómo justo en la carpeta de descargas me aparece ese archivo descargado. El del documento de Google lo ha transformado a Word, por eso que os estoy diciendo, porque no existe una herramienta para poder abrir un documento de Google. Un documento de Google como archivo en un ordenador no tiene sentido. Solo tiene sentido dentro de Google Drive o dentro de la nube de Google para luego poderse abrir dentro de las herramientas de documentos de Google en la nube. Vale, ¿y cómo descargamos más de un archivo o cómo descargamos una carpeta? Pues bueno, aquí no os liéis, ¿vale? Lo que haríais es seleccionar esos dos elementos, por ejemplo, este archivo y este otro archivo, las dos cosas que he creado y he subido. Damos al botón derecho y damos a descargar. Y lo único aquí que tenéis que tener en cuenta es que cuando se está haciendo la descarga te está diciendo comprimiendo dos archivos, es decir, me va a hacer esta pregunta de que tiene que salir del sitio, le digo que sí, y lo que se está descargando, no sé si lo veis aquí en la parte de abajo, es un archivo comprimido, un archivo zip. Entonces, él está agrupando todos esos archivos que quiero descargar y descargándomelo en un archivo zip que yo ya puedo descomprimir en mi ordenador con cualquier compresor que tenga, o en Windows directamente ya los podéis abrir desde Windows estos archivos. Exactamente igual pasará con una carpeta. Una carpeta no la baja tal cual, no la puede bajar como un archivo simplemente de carpeta, sino que me lo guarda en un archivo comprimido y luego yo ya lo descomprimo en mi dispositivo local. Eliminar archivos, pues muy sencillo. Si quiero eliminar un archivo de Google Drive, es tan sencillo como sobre este elemento lo pincho, lo mantengo pulsado y lo arrastro sobre la papelera. O si queréis también tenéis la opción de pinchar el botón derecho y podemos darle, vamos a ver que te vea, aquí, a quitar, ¿vale? Entonces, este archivo no lo he perdido definitivamente, se ha ido de mi pantalla principal de Google Drive, pero yo siempre puedo ir, como estáis viendo aquí, a la papelera y lo podría recuperar, ¿vale? Lo puedo encontrar dentro de la papelera. Para poder recuperarlo es tan sencillo como seleccionarlo, damos al botón derecho y le decimos restaurar para que vuelva a su situación original, donde se encontraba originalmente, justo en la carpeta donde se encontraba va a aparecer, o eliminar definitivamente si ya quiero pues, que ese archivo desaparezca de mi nube de Google Drive. Tened en cuenta que ya a partir de ahí pues, no podréis recuperar ese archivo. Más cosas, tenéis que tener en cuenta que en vuestro Google Drive no os debe sorprender que os podéis encontrar carpetas que no habéis creado vosotros, ¿vale? Entonces, dentro de una cuenta de Google Drive, vamos a ver esta, por ejemplo, yo estoy viendo esta carpeta de Classroom, que eso yo no lo he creado en ningún momento. Entonces, hay herramientas de Google, utilidades de Google que utilizamos y nos damos de alta y que nos crean carpetas y elementos directamente en nuestra cuenta de Google Drive, como es por ejemplo Google Classroom, que cuando nos damos de alta por primera vez, nos crea esta carpeta en nuestra nube. No debemos de tocarla porque son archivos y elementos que utilizan estas herramientas para funcionar. Y por último, quería comentaros una opción muy interesante que nos ofrece también Google Drive, y es la posibilidad de abrir archivos en PDF y también archivos de imagen y transformarlos directamente en un documento de Google. Entonces, imaginad, tenía yo aquí preparado, voy a subir un archivo PDF que tengo en mi ordenador. Vamos a ver, documento de prueba, vamos a subirlo, vale, aquí ya lo tengo, y ahora fijaos, dentro de Google Drive voy a abrirlo, y digo efectivamente que quiero abrirlo con documentos de Google, y ahora lo que me está haciendo es transformándome este documento que era un PDF en un archivo de documentos de Google que yo voy a poder editar, ¿vale? Entonces, fijaos,
como automáticamente ahora yo puedo acceder a este documento y editarlo en mi procesador de textos de Google. Esto es muy útil. Y con imágenes exactamente lo mismo. Entonces, directamente la herramienta de Google Drive me permite abrir esos archivos dentro de documentos de Google y así puedo PDFs poder editarlos. Siempre tenéis que tener en cuenta que si los PDFs son sencillos, pues bueno, la transformación va a ser más o menos correcta como en este caso que estáis viendo. Si el PDF es un poco complicado, es posible que algunos de los elementos se descoloquen, ¿vale? Por complicado quiero decir, pues que tenga más elementos más complicados de tablas, columnas, gráficos, imágenes en distintos posiciones, y ahí sí que es probable que se pueda descolocar el documento. Pues muy bien, esto es todo. Espero que os haya gustado y recordar que nos vemos en Aprende Manía.